Probad y ved. Historia de hoy. 12.000 carteles. Hace muchos años que yo estudio la lección de la escuela sabática. Ya forma parte de mi ser. Yo hablo, yo escucho, yo respiro, yo veo y también yo estudio mi lección. Yo quiero presentar aquí una preciosidad que yo vengo guardando por muchos años. Son las lecciones de la escuela sabática. Yo tengo aquí aproximadamente las lecciones de los últimos 20 años de adventista. Estudié las lecciones de la escuela sabática durante 66 años desde que me convertí en 1953. Dos cosas importantes han fortalecido mi fe. La primera, yo me levanto a las 4 de la mañana para orar. Y la segunda, tiempo para estudiar los libros que tengo aquí en mi estantería. En su mayoría son libros del espíritu de profecía y ya totalizan más o menos unos 120 títulos. Dios me dio también el gran privilegio de ser, durante todos estos años, un profesor de la escuela sabática. Allí en la clase de estudios, junto con los alumnos, nosotros intentamos crear una atmósfera espiritual de aprendizaje de la palabra de Dios. El conflicto entre el bien y el mal se estudia ahí, punto por punto, desde la creación del mundo hasta nuestros días, para que los alumnos conozcan todos los detalles de la Biblia Sagrada. Para facilitar el entendimiento, sobre todo de las profecías, yo hago carteles ilustrativos con los resúmenes de todo lo que estamos analizando. Una imagen vale más que 1000 palabras, y esos carteles fijan más fácilmente en la memoria de los alumnos los contenidos más importantes de aquellos temas. Yo nunca he perdido la confianza en ese sistema. Hoy todo es más moderno, con las ilustraciones que se hacen en la computadora, pero como yo tengo dificultades con esas nuevas tecnologías, yo todavía sigo con el método que marcó mi carrera como maestro. Durante todo este tiempo, yo ya he hecho más de 12.000 carteles y hasta hoy, los alumnos esperan ansiosos esas ilustraciones. Como yo no tengo auto, creé una parrilla adaptable a una moto para llevar los carteles con seguridad hasta la iglesia. La escuela sabática siempre ha sido una gran bendición en mi vida y yo hago de ella mi mayor motivación. Yo también siempre he incentivado a mis alumnos para que ellos enfrenten cada lección con el objetivo de alcanzar el 100% de la clase. De esa manera sería más fácil motivarlos y prepararlos para también participar en las clases bíblicas que habitualmente, junto con los alumnos, realizábamos los domingos en la noche. Voy a la escuela sabática y allá permanezco hasta el final debido al compromiso con los alumnos. Luego, yo regreso a casa para cuidar de mi esposa, de Altina, que está con su salud bastante debilitada, tanto en la audición como en la memoria. Y durante todos los años, ella me dio apoyo. Ahora, yo tengo que hacer esto con todo el cariño que ella merece. Probad y ved. Y ahora los invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y las ofrendas. Que Dios les bendiga.
feliz sábado, en especial para los pequeños de nuestra iglesia, para los niños, porque hemos llegado a la parte en la que contamos una historia especial para los niños. Así que le voy a pedir a todos los niños que se acerquen aquí para poder escuchar la historia que Dios tiene para ustedes en este momento. Les cuento que el título de esta historia dice Secretos de Felicidad. Un secreto para que podamos ser felices. Yo creo que a todos los que estamos aquí nos encanta ser felices, reírnos, divertirnos, jugar y siempre tener una sonrisa en nuestras caritas. Por eso es tan importante escuchar la historia que tiene Dios para nosotros hoy. ¿Y saben qué? Les tengo un dato curioso para empezar esta historia. ¿Saben que en una ciudad llamada Brasil existe una estatua muy grande de Jesús que se llama el Cristo Redentor? Esta estatua está ubicada en la ciudad de Río de Janeiro y es así como les voy a mostrar. ¿Ven ahí? Una estatua muy grande de Cristo Redentor. Y esta estatua fue construida desde el año 1922 al año 1931, hace mucho tiempo atrás, y mide 38 metros de alto, como si fueran 13 pisos de un edificio muy grande, y sus brazos extendidos, como vemos aquí, sus brazos, el largo de sus brazos es de 28 metros de largo. Y saben que esta estatua se convirtió en una de las 7 maravillas del mundo. Todas las personas cuando van a esta ciudad no pueden perderse esto porque les encanta mirar, les encanta ir a ver cómo está construida. Pero saben que esta estatua es de piedra. Pero nosotros tenemos un Cristo que está vivo y que vino a la tierra hace mucho tiempo atrás. Y no era un Cristo de piedra, sino que era de carne y hueso. Tenía sentimientos y un corazón enorme con el que amaba a todas las personas de la tierra. Y saben que este Cristo le enseñó muchas lecciones a las personas en ese tiempo, que también quedan estas lecciones para todos nosotros hoy en día. Y una de estas lecciones fue amar a Dios con todo nuestro corazón. Pero ¿saben qué? Jesús nos enseñó algo que es muy importante. En ese tiempo les enseñó a sus discípulos algo. Miren aquí la imagen que tengo, que es una pequeña orando. Les enseñó a sus discípulos y a nosotros una oración. ¿Cómo debe ser una oración correcta? Y ¿saben qué? Dios nos ama tanto que hasta nos enseñó cómo debemos orarle a Dios. Y esta oración dice más o menos así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan mío de cada día dámelo hoy, y perdona mis deudas, como también yo perdono a mis deudores. Y no me metas en tentación, mas líbrame del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Así fue la oración que Cristo le enseñó a sus discípulos, que los discípulos le enseñaron a los demás y que ahora nosotros también sabemos orar de esta manera. Pero saben que en esta oración hay algo muy importante y aquí viene el secreto que yo les dije que era para la felicidad. Saben que esta oración tiene una cosita que nosotros hemos oído, una palabra. No tiene egoísmo. ¿Qué significa ser egoísta? Ser egoísta es que yo no quiero compartir, por ejemplo, un niño si no quiere compartir sus juguetes, es un niño egoísta. Y un niño que sí quiere compartir sus juguetes, entonces es amigo de los demás y no es egoísta. Ahora, porque yo les digo que esta oración no es egoísta,
Porque Cristo nos enseña a no solo orar por nosotros, sino por los demás. ¿Cómo hago esto yo entonces? Tenemos que pensar un poquitito. Dios es nuestro Padre, ¿sí o no? Claro que sí, es nuestro Padre, pero también es el Padre de todos nosotros. Somos sus hijos, pero nosotros somos hermanos entre nosotros. Entonces es el Padre de todos. Su reino celestial es para todos. No hay excepción de personas. Todos podemos ir al cielo. Pero hay gente que no conoce esto. Entonces yo tengo que contarle a mis amiguitos que hay una persona que nos enseñó esta oración y que ahora está en el cielo, que es Jesús y que nos ama a todos por igual. Y entonces no tenemos que guardarnos este mensaje, sino que compartirlo. El alimento que Dios nos da es solo nuestro, es solo mío ese alimento. No, el alimento es para todos. Entonces tenemos que ayudar a las personas que tienen hambre y orar por las personas que pasan hambre, porque es para todos el alimento de nuestro Dios. Queremos ser perdonados cuando hacemos cosas malas como mentir, cuando tratamos mal a nuestros hermanos o a nuestros papás. Nosotros queremos ser perdonados por Dios, pero Dios desea perdonarlos a todos. Entonces, cuando nosotros pidamos perdón, pidamos por los alimentos, pidamos porque nos dé el reino de los cielos, no solamente tenemos que pedir para nosotros, sino que esta oración hace que nosotros podamos orar por todos los niños del mundo, por todas las personas de esta tierra. Y así no seremos egoístas con este mensaje que Jesús nos dio, sino que podamos compartir con nuestros amigos, nuestros compañeros del colegio, y así todos podamos salvarnos y saber que hay un Dios que nos ama mucho y que nos enseñó muchas cosas para nuestra felicidad. Una persona egoísta no es feliz, siempre anda enojada y no quiere compartir, pero una persona que no es egoísta es muy feliz. Y recuerden siempre que Jesús hace todo lo posible para que yo sea feliz y para que mis amigos y mis hermanos y mis papitos sean felices. Y yo tengo que aceptar esa felicidad y compartirla con mis amigos. Ahora, ¿saben que hay un versículo en la Biblia? Así que voy a pedir que si están ahí con su Biblia o le pidan a sus papitos que les ayuden a buscar un versículo que se encuentra en Salmos 94, versículo 12. Vamos a leer ahí que dice Salmos, espero que todos estén buscando, 94, versículo 12. Y dice así, voy a leerlo. Bienaventurado el hombre a quien tú corriges y en tu ley lo instruyes. Bienaventurado el hombre a quien tú corriges y en tu ley lo instruyes. Si nosotros amamos a Dios de todo corazón, vamos a seguir su ley. Y una de sus leyes es amar a Dios y amar al prójimo. Y si yo quiero entregar amor, tengo que entregar el mensaje que Jesús nos dejó. Practiquen compartir el mensaje, compartir a Cristo con sus amigos, y tienen que recordar que Jesús nos ama a todos por igual y no hay excepción de personas. Todos somos hijos del Padre Celestial. Así que niños, espero que hayan aprendido este secreto para ser felices. No ser egoístas, compartir y ser felices. Ahora vamos a hacer una pequeña oración para que Cristo nos ayude a ser felices. Así que les voy a pedir que junten sus manitos, que cierren sus ojitos y vamos a orar.
Querido Jesús que estás en el cielo, te queremos pedir para que tú nos ayudes a compartir tu mensaje con nuestros amiguitos. Ayúdanos a siempre ser felices y a seguir tu ley y tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, niños, espero que hayan disfrutado esta historia, que hayan aprendido un poco y recuerden a sus papás que les ayuden a compartir, que les enseñen sobre la Biblia para que ustedes puedan después contarle a sus amigos la importancia de Dios en nuestras vidas. Así que les mando un gran abrazo y espero que puedan tener un sábado muy lindo y muy bendecido por Dios para sus familias. ¡Chao! Muy buenos días, queridos hermanos. Los saludo en el nombre del Señor en este día sábado. Espero estén todos muy cómodos en sus casas, que el Señor los haya protegido durante todo este tiempo. Y antes de comenzar vamos a hacer una oración. Amante Padre, Señor, te damos gracias primero que todo, Señor, por la vida y la salud que tú nos das, Señor, porque nos das un nuevo día de vida, un nuevo día para poder disfrutar en tu compañía, Señor, en especial en este día sábado. Te pedimos que tú bendigas a mis hermanos en sus hogares, Señor, también que me bendiga a mí, Señor, que el mensaje que tú traes en esta mañana, Señor, sea de bendición para cada uno de nosotros, y en forma especial, Señor, para nuestros amigos, nuestras visitas que nos están acompañando de manera online, Señor. Síguenos acompañándonos este sábado. Todo esto, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, antes de comenzar propiamente tal el tema, siempre me gusta hacer una pequeña introducción de cómo se llegó a gestionar esta predicación. Bueno, creo que alrededor de unos 2 meses más o menos, o más, Juan Andrés me pidió que tomara un tema y sin querer se fueron dando las situaciones de que cada vez fuimos postergando esta predicación. Yo siempre decía, se corrió la predicación, me queda más tiempo para prepararla, y aunque ustedes no lo crean, uno como chileno siempre deja todo para el final, y obviamente a última hora a veces uno está preparando la predicación. La idea de la predicación de esta mañana la estuve pensando bastante, siempre que me toca la ocasión de predicar. Es complejo elegir el tema que uno espera que es lo que necesita a veces cierta persona de escuchar, o cuál es el tema que realmente yo mismo en mi vida necesito primero vivir para después compartirlos con otros. Repasando las lecciones de escuela sabática, creo que hace un sábado, 2 sábados, se hablaba mucho del tema de que uno tiene que llevar el mensaje de Jesús a otros a partir de la experiencia que uno ha vivido. Y eso creo que me marcó en cierto modo para elegir exactamente el tema de esta mañana. Bueno, para comenzar los invito a buscar en su Biblia. Vamos a repasar o estudiar una breve historia que aparece en el libro de Lucas, el capítulo 8 y el versículo 43. Esta misma historia, además de encontrarse en Lucas, también está en el libro de Marcos.
Y a veces Lucas hace algunas referencias particulares de esta historia y también Marcos a veces da algunos hincapié en ciertos detalles que son bien importantes tener en consideración. Bueno, leo Lucas 8:43. Dice lo siguiente, dice que una mujer que padecía de hemorragia desde hacía 12 años, que había gastado en médico cuanto tenía y ninguno le había podido sanar, se acercó por detrás y tocó el borde de su vestido, y al instante se detuvo la hemorragia. Entonces Jesús preguntó, ¿quién me tocó? Y como todos lo negaban, Pedro respondió, Maestro, es la gente que te aprieta y te oprime. Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo sentí que ha salido poder de mí. Al verse descubierta, la mujer vino temblando y se postró ante él, y declaró ante toda la gente por qué lo había tocado, y cómo él en el acto había quedado sana. Él le dijo, hija, tu fe te ha sanado, vete en paz. En este libro se relata la historia de una mujer. Y cuando yo he estudiado esta historia, hay un canto que me gusta bastante que habla de la historia y de cómo fue sanada esta mujer. Hay algunos detalles que son bien importantes de mencionar. Lo primero, dice acá que esta mujer tenía esta enfermedad hace 12 años. Entonces, cuando uno empieza a razonar y piensa cuánto le habrá costado a esta mujer sobrellevar esta enfermedad por 12 años. Generalmente cuando uno se enferma, un resfrío, le dura, no sé, una semana, un par de días, dependiendo si toma algún medicamento. Pero hay enfermedades que van cada vez teniendo diferentes tiempos de duración. Este tema del coronavirus, solamente los primeros síntomas se sienten alrededor de la segunda semana desde que uno contagia el virus. Pero hay estudios actuales que dicen que las secuelas que deja esta enfermedad pueden durar mucho tiempo y afecta a diferentes órganos de nuestro cuerpo. Y así hay enfermedades diferentes que van afectando a las personas y tienen diferentes tiempos de duración. Actualmente, una de las enfermedades que más está atacando a la humanidad, además del coronavirus, que es como la pandemia, lo que está en boga ahora, son los diferentes tipos de cáncer. Tenemos cáncer, tenemos enfermedades de Alzheimer, enfermedades, el tema también del tabaco, que también provoca un cierto tipo de cáncer. Pero actualmente me ha llamado la atención que mucha gente, ya sea de nuestra iglesia, amigos, conocidos, están siendo tocados por diferentes tipos de enfermedades. Y cuando uno escucha el tema de las enfermedades, es complejo de tocar. No es simple para la persona que le toca vivir esta situación ponerse en los pantalones de ellos. Entonces, si uno trata de pensar de lo complejo que tiene que haber sido para esta mujer sobrellevar esta enfermedad por 12 años. Además, la enfermedad que ella tenía no era una enfermedad bien vista dentro de la comunidad, sino que se decía que las mujeres que tenían este tipo de enfermedad se consideraban como inmundas y eran bien apartadas de la convivencia, ya sea con una familia o con seres cercanos. Entonces, seguramente esta mujer, además de estar enferma, era una mujer que estaba muy sola. Y de hecho, el libro El deseado de toda la gente, en la página 311, menciona que esta mujer sentía que su vida era una carga para ella. Seguramente ella no tenía muchas ganas de seguir viviendo porque esta enfermedad le había hecho sufrir mucho. La Biblia en el primer versículo dice que además de que esta mujer había padecido esta enfermedad por 12 años, dice que ella todo lo que tenía lo había juntado y invertido para tratar de buscar alguna solución para esta enfermedad.
Dice que cuanto tenía lo había gastado en médico, pero ninguno había podido sanarla. Porque lamentablemente la enfermedad que ella padecía era una enfermedad en ese entonces incurable. Entonces, todo esto conllevó a que ella seguramente no tuviera muchas ganas de seguir viviendo y considerara que su vida no valía la pena. Además de ella de sufrir esta enfermedad, como yo les mencioné, era una persona que se sentía apartada de la sociedad. Si ustedes se fijan o leen un poco el relato de Lucas o el relato de Marcos, dice que ella se acercó bien tímidamente a la multitud. Seguramente ella no se sentía cómoda dentro de la multitud porque no estaba acostumbrada a estar en una multitud. Estaba acostumbrada siempre seguramente a estar sola, a estar apartada de las personas. Y dice el relato que ella en algún momento tiene que haber escuchado hablar de Jesús. Y tiene que haber escuchado hablar de Jesús, y además de haber escuchado hablar de Jesús, tiene que haber escuchado hablar de los milagros que Jesús hacía. Entonces ella tiene que haber colocado en su corazón el deseo de tratar de alguna manera de encontrar a Jesús, de buscarle, porque Él podía ser la salvación o la sanación para la enfermedad que ella tenía. Algo que es interesante es que esta mujer tenía en su corazón el deseo y la fe, que ella decía que con solo ver a Jesús o quizás con solo tocarle, ella podía ser sanada. El comentario bíblico mencionaba que esta mujer, cuando vio venir a Jesús, sintió tanto miedo que dudaba de si ir o no ir a Jesús. Y en eso lo único que ella pensó en su corazón fue: si yo solamente toco su manto, voy a ser sanada. Y así sucedió. El relato dice que esta mujer, entre la multitud, logró tocar el manto de Jesús. Y al instante fue sanada. Y además de que fue sanada, Jesús mismo hizo un stop dentro de toda la multitud y preguntó quién lo había tocado. Los discípulos, como entre broma, le preguntan: ¿cómo tú preguntas quién te ha tocado si toda la multitud iba empujando a Jesús? Pero Jesús había sentido que de él había salido poder. Y ese poder era el que había sanado a esta mujer. Cuando la mujer ya no encontró forma de esconderse, quizás por temor a lo que toda la gente iba a pensar de ella, se animó y confesó que ella era quien había tocado a Jesús y que Jesús era quien la había sanado. Entonces, el versículo 48, Jesús le responde algo. Jesús quizás podría haberla arretado o haberle dicho algo negativo, pero Jesús conocía el corazón de esta mujer y seguramente Él comprendía todo lo que ella había pasado. Imagínense 12 años de la vida teniendo esta enfermedad, siendo apartada de la sociedad, quizás sufriendo bastante, no teniendo ganas de vivir cada día, y en un instante Jesús pudo sanarla completamente. Y Él le dice que la fe que ella tenía es la que la ha sanado. Y le dice que se vaya en paz. Si uno busca en la Biblia, hay muchas historias diferentes de personas que padecieron una enfermedad y tuvieron una cierta consecuencia. En este caso, nosotros vimos que la mujer sufría una enfermedad por un largo tiempo y después de ese largo tiempo pudo encontrar a Jesús y Jesús la sanó. Entonces, cuando uno toca el tema de las enfermedades, generalmente es un tema complejo, porque cuando una persona se enferma de una enfermedad grave, en este caso la enfermedad que tenía esta mujer no era tan grave, pero sí le condicionaba mucho el estilo de vida que ella llevaba. Cuando una persona sufre una enfermedad ya sea muy grave,
El ser humano yo creo que no está prediseñado para enfrentar las enfermedades. Porque en un principio nuestro cuerpo fue creado de manera perfecta, era un cuerpo que no estaba hecho para sufrir enfermedades. Entonces cuando nosotros nos enfermamos, estamos padeciendo algo que desde un principio, desde la creación, no estábamos prediseñados a sufrir. Y por eso al ser humano le cuesta mucho el tema de enfrentar ya sea la enfermedad o la muerte, porque son dos cosas que el ser humano en el inicio de la creación, Dios no tenía pensado que el ser humano padeciera ni de enfermedades ni de la muerte. Lamentablemente el pecado entró a este mundo y eso condicionó que existiera la maldad, que existieran las enfermedades, que existiera la muerte. Y cuando una persona enfrenta una enfermedad grave, generalmente no sabe cómo reaccionar. Quizá alguna de las personas que me está escuchando esté pasando por algo de lo que yo estoy hablando. Quizá está pasando por alguna enfermedad que ha tocado su vida de manera tan grave que seguramente quizás no sabe cómo enfrentarla. Y algo que comúnmente comenta la gente que principalmente no pertenece a la iglesia o no tiene una creencia en Dios, es siempre asociar las enfermedades a que la voluntad de esa enfermedad o la culpa de esa enfermedad es Dios. Generalmente, no sé si ustedes han escuchado que alguien está enfermo y lo primero que se cuestiona dice, ¿por qué Dios permite que me pase esto? ¿O por qué Dios dice o por qué yo estoy sufriendo esto y no le pasa quizá a otra persona? ¿O por qué me tocó a mí? Y generalmente uno debería saber enfrentar las enfermedades de una manera distinta. Y ahí tenemos dos casos. Existe la persona que no es de la iglesia o que no es una persona creyente y le toca una enfermedad, y tenemos el caso de una persona que está dentro de la iglesia y le toca la misma enfermedad. Si nosotros los comparamos, deberíamos ver reacciones completamente diferentes. Pero sucede mucho que cuando una enfermedad toca a una persona, independiente de dónde sea, si sea de la iglesia o no sea de la iglesia, si crea en Dios o no crea en Dios, a veces la forma en que ellos dos se comportan son muy similares. Y ambas personas quizás no saben cómo reaccionar. Por lo que yo les mencionaba, hermano, de que no estamos prediseñados para enfrentar la enfermedad. Y lo ideal sería que si uno ve a una persona de la iglesia o ve a una persona de afuera, deberíamos tratar o debería haber una pequeña diferencia. Quizás no tan grande porque no podemos asociar a que la persona que está afuera de la iglesia tiene una verdad que es distinta a la que tiene la persona de la iglesia. Pero independiente de eso, ambas personas no reaccionan bien. Porque no es simple asociar el hecho de que me voy a empezar a sentir mal, quizá me va a fallar alguno de mis órganos, o lo que más uno siempre asocia a alguna enfermedad grave es que uno dice, quizás me puedo morir. Y el tema de la muerte es otro tópico bien complejo dentro de la vida de las personas. Entonces, con todo eso en mente, los voy a invitar a una historia diferente, donde vamos a ver una enfermedad que lamentablemente en un principio no tiene un final muy feliz. Y los voy a invitar al libro de Juan, el capítulo 11, donde se menciona la historia de Lázaro. Entonces, Lázaro dice que vivía en Betania, en la aldea donde estaba María y su hermana Marta, que nosotros sabemos que eran dos personas muy cercanas a Jesús. Dice que María, la hermana de Lázaro, en el capítulo 11, versículo 2, dice, María, hermana de Lázaro, el enfermo, era la que ungió al Señor con perfume y le ungió sus pies con sus cabellos. Si ustedes recuerdan la historia de María, María es quien compró un perfume bien costoso y ungió
con él los pies y el cabello de Jesús. Y dice que el versículo 3 dice, enviaron pues sus hermanas a decir a Jesús, Señor, aquel a quien amas está enfermo. Y aquí el versículo a quién se refiere a Lázaro. O sea, mandan a un mensajero a decirle a Jesús que uno de sus amigos, de hecho aquí la Biblia dice que una persona que Jesús amaba bastante, estaba enfermo. Y dice el versículo 4, al oírlo, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Entonces, imagínense lo que dice aquí Jesús. Cuando Jesús escucha hablar de que uno de sus amigos, una persona que él amaba bastante, estaba enferma, él dice que esta enfermedad, primero, no era para muerte, sino que era una enfermedad que iba a permitir que se glorificara a Dios y que el Hijo de Dios sea glorificado por esta enfermedad. Generalmente cuando uno escucha hablar de una enfermedad no le ve algo muy bueno. Siempre piensa uno que va a ser algo negativo, algo que quizás no me va a hacer sentir bien, quizás me va a llevar a la muerte, pero aquí Jesús ve todo lo contrario, ve en una enfermedad la posibilidad de que el nombre de Jesús sea glorificado. El versículo 5 nos dice, Jesús amaba a Marta y a su hermana y también amaba a Lázaro. Y el versículo 6 dice, sin embargo, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más en aquel lugar. Y aquí hay algo que a mí me llama la atención, y yo creo que cualquier persona que lea la historia de Lázaro, si uno lee, Jesús le mandaron a avisar de que Lázaro estaba enfermo, que Marta y María lo mandaban a llamar, que esas 3 personas eran bien cercanas a él, que eran sus amigos, pero Jesús, en vez de ir corriendo a ayudar a Lázaro, a ver cómo estaba, a ver qué enfermedad es la que estaba pasando, dice acá el versículo que él se quedó 2 días más donde estaba. Y eso a mí me llama la atención porque uno, generalmente cuando, no sé, los que son padres, le avisan que su hijo está enfermo, que hay que buscarlo quizá al colegio, al jardín, los papás van corriendo. Lo mismo uno, si uno sabe que un familiar se enfermó, generalmente uno corre a visitarlo. O si necesita ayuda, lo trata de ayudar en lo que pueda. Pero aquí Jesús, en vez de ir corriendo, de ir a apresurarse, ir a ayudar a Lázaro, él se quedó 2 días más donde él estaba. Entonces, hay ocasiones donde Jesús actúa muy rápido. Quizás hay ocasiones donde Jesús actúa sin que él lo supiera, como en el caso de la mujer que estaba enferma de flujo de sangre. Jesús no tenía la intención de curar a esta mujer, pero sin querer, esta mujer se topó en el camino de Jesús y poder de él salió para sanar a esta mujer. En este caso, Jesús sabía que Lázaro estaba enfermo, sabía que estaba padeciendo una enfermedad, pero aún así, él no se apresuró. Y esto a mí me hace pensar de que a veces los caminos de la vida son complejos de entender. Si uno lee esta historia y lee otra historia donde Jesús sanaba en un instante y lee esta historia donde Jesús, en vez de ir y correr a sanar a su amigo, se queda ahí esperando un tiempo, nos hace pensar o razonar de que los tiempos de Dios son distintos a los tiempos del hombre. Generalmente el ser humano es, sobre todo el ser humano de este siglo, es un ser humano que quiere todo en un instante, en un segundo. Uno sube una foto a una red social y quiere que en un segundo toda la gente empiece a darle me gusta, a compartir, a reaccionar, a escribir comentarios. Pero a veces los tiempos de Dios son completamente los tiempos del ser humano. Y en este caso, en esta historia en particular, Dios se tomó su tiempo. Acá la Biblia menciona que se tomó 2 días, o sea, se quedó 2 días donde él estaba.
Si continuamos con la historia, dice que Jesús después se dirigió donde estaba Lázaro, pero en algún instante él, en el versículo 13, dice que, pero esto decía Jesús de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño. Jesús, cuando ya estaba ahí en esa parte, esperando estos 2 días, él ya sabía que en algún instante de esta espera, Lázaro había fallecido. De hecho, Jesús les dijo a los discípulos que Lázaro estaba descansando y los discípulos pensaron que estaba durmiendo, que estaba descansando. Pero en realidad Jesús se refería a que su amigo Lázaro había muerto. Luego Jesús fue camino a donde estaba Lázaro y en el versículo 17 dice que cuando Jesús llegó, halló que hacía 4 días ya que Lázaro estaba en el sepulcro. O sea, Jesús se quedó esperando 2 días, pero en el transcurso de caminar desde donde estaba hasta donde estaba Lázaro, seguramente pasó 1 día o 2 días más, y cuando él llegó donde ya estaba Lázaro, hace 4 días Lázaro ya estaba en el sepulcro. Entonces, si uno se pone a pensar, ¿por qué Jesús se demoró tanto? Si Jesús quizás sabía que Lázaro iba a morir, ¿por qué no fue antes y lo sanó de esta enfermedad? De hecho, si seguimos leyendo, en el versículo 21 menciona algo que a mí me llamó la atención. Y dice que Marta dijo a Jesús, o sea, Marta, una vez que Jesús llegó donde estaba Lázaro, fue corriendo a verle y se encontró con Jesús. Y lo primero que le dice es lo siguiente que se menciona en el versículo 21. Dice que, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y esto me suena mucho a lo que piensa el ser humano. El ser humano siempre tiende a echarle la culpa a Jesús. Marta aquí casi como que le encara a Jesús y le dice, pero Jesús, ¿por qué te demoraste tanto? Si tú te hubieras apurado, seguramente mi hermano no habría muerto. Y cuando las personas enfrentan una enfermedad bien grave, lo primero que hacen es esto mismo, es criticar, o no sé si criticar, pero cuestionar que Dios tiene la culpa de lo que están padeciendo. Y eso es un error común en las personas que no conocen o no son cristianas y las personas que están dentro de la iglesia. Muchas veces lo primero que se hace es cuestionar a Dios y decirle, ¿por qué a mí? O decirle, Jesús, ¿por qué te has demorado tanto quizás en darme la sanidad de la enfermedad que yo estoy padeciendo? ¿O por qué te has demorado tanto quizás en responder la oración por el trabajo que yo estoy pidiendo? ¿O por qué Jesús siempre te está demorando? Y siempre nosotros tendemos a cuestionar o igual que Marta, a culpar a veces a Dios por las cosas que a nosotros no suceden. Y ahí nosotros tenemos que ser muy cuidadosos como cristianos cuando tengamos esos pensamientos. Porque, primero que todo, nosotros no conocemos los tiempos de Dios. Y la Biblia dice que los tiempos de Dios son perfectos. Y el ser humano siempre quiere todo en un instante, quiere todo rápido, pero esos no son los tiempos de Dios, sino que son los tiempos míos, los tiempos de la humanidad actual. Pero a pesar de lo que Marta le dice a Jesús, en el versículo 22 ella como que arregla un poco la situación y dice, pero también sé que aún ahora Dios te dará todo lo que pidas. Y Jesús le respondió en el versículo 23, tu hermano resucitará. Y Marta cuando Jesús le dice esto, ella dice, pero si yo sé que en el tiempo del fin, cuando sea la segunda venida de Jesús, seguramente mi hermano va a resucitar. Pero aquí Jesús no se está refiriendo a la segunda venida, sino que Él se está refiriendo al instante futuro, cercano en el tiempo que ellos estaban viviendo. Y en el versículo 25, Jesús dice lo siguiente. Jesús respondió, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá.
Y si ustedes leen este versículo es como un poco quizás enredado. Porque dice que aquí, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. ¿Cómo que aunque muera, vivirá? Si morimos, ¿cómo vamos a después vivir? Entonces, este versículo 25 es bien interesante. Porque lo primero que Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. Y generalmente cuando Jesús decía yo soy, si ustedes buscan en su Biblia, esa palabra se utiliza bastante, Jesús la utilizaba bastante para proclamar que Él era el Hijo de Dios. Y dice que yo soy la resurrección y la vida. O sea, Jesús tenía el poder para resucitar a una persona, tenía el poder en sí mismo, para Él mismo resucitar de la muerte. Y dice que el que crea en mí, aunque muera, vivirá. Y aquí se toca un tema bien importante. Muchas personas que están padeciendo enfermedades actualmente seguramente van a morir. Muchas personas que seguramente ahora en la actualidad están padeciendo este coronavirus, quizás van a llegar a fallecer. Y cuando uno empieza a pensar en estas personas que quizás no conocen del Evangelio, no conocen de Jesús, no conocen la promesa que se menciona aquí en el versículo 25 de Juan 11, son personas que mueren sin esperanza. Son personas que caen al descanso sin una convicción de que van a tener una segunda oportunidad. Hay muchas personas actualmente, mis hermanos, que no conocen de que después de la muerte va a haber una resurrección. Hay muchas personas que no tienen idea, y si uno a veces le lee este versículo no lo comprenden. ¿Cómo eso que si me muero después voy a vivir? Pero acá Jesús se refiere a que la persona que muere creyendo en Él va a resucitar cuando Él venga. Y eso no es menor. O sea, cuando uno está padeciendo una enfermedad grave y no sabe esta verdad, seguramente la enfermedad se lo carcome. Lo destruye, lo lleva a una depresión, hace que esa persona se inunde quizás en la pena, en la angustia de dejar a su familia, de dejar a sus seres queridos, en la angustia de saber que ya no va a existir más. Yo no sé si ustedes alguna vez se han puesto a pensar del hecho de que, no sé, ¿qué pasa si yo el día de mañana no existo? ¿Qué pasaría con mi familia? ¿Qué pasaría con mis seres queridos? ¿Cómo ellos enfrentarían esta situación? ¿Cómo yo me sentiría yo hoy sabiendo que ya mañana no voy a estar? Y eso es lo que siente o lo que piensan toda persona que está padeciendo una enfermedad quizás terminal, que ya no tiene vuelta atrás. Pero acá Jesús nos dice que cuando uno lo conoce verdaderamente, cree en Él, lo acepta, la enfermedad y la muerte son cosas secundarias. Uno enfrenta todas esas situaciones de una manera muy distinta, porque tiene la convicción de que aunque yo muera, aunque yo fallezca, aunque esta enfermedad me esté atacando, va a llegar un instante donde Jesús me va a resucitar y me voy a ir a vivir con Él por la eternidad. Cuando uno tiene esa convicción, comprende este versículo, de que pese a la muerte, uno igual va a vivir en un futuro. Quizás un futuro, no sé si cercano o lejano, pero tiene esa convicción. Si avanzamos en el versículo 32, María, que era la hermana de Marta, va igual al encuentro de Jesús. Y si ustedes leen el versículo 32, nuevamente son casi calcados los textos que menciona María en este instante, en el versículo 32, y Marta en el versículo 21. Dice el versículo 32, pero María llegó donde estaba Jesús, y al verlo se postró a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Entonces, imagínense, dos personas completamente distintas mencionan casi exactamente
las mismas palabras. Señor Jesús, si tú hubieras estado aquí, seguramente mi hermano no habría muerto. Porque esa es la tendencia del ser humano, siempre de culpar a Jesús de las cosas que a nosotros nos están pasando. Y nos olvidamos el pequeño detalle de que las cosas que nosotros pasamos no es por culpa de Jesús, sino que es por la culpa de que el pecado está en este mundo, nosotros somos seres pecadores y el pecado es que nos carcome con diferentes enfermedades. No es culpa de Jesús que nosotros nos enfermemos. Es culpa, mi hermano, del pecado. El pecado es el que hace que nosotros suframos y pasemos dolores en esta vida. Si avanzamos con la historia, dice que Jesús, con todo el pesar que había por la muerte de Lázaro, él se conmovió. De hecho, el versículo 35 dice que Jesús lloró la partida de Lázaro. Y aquí nosotros tenemos que tener claros, mis hermanos, con esta acción de Jesús, es que Jesús igual sufre cuando nosotros nos pasamos por cosas no buenas. Jesús sufre cuando quizás uno queda sin trabajo, quizás uno está pasando por una enfermedad, y quizás si uno llega a morir, Jesús sufre por eso. No es alguien que está ajeno a lo que está pasando en este mundo. Si ustedes se fijan, acá en la Biblia, en esta historia, nos menciona que Jesús vio el sufrimiento de las demás personas por la muerte de Lázaro. Y eso lo conmovió al punto de hacerlo llorar. Pero después de toda esta historia quizás triste, nosotros vemos que al final, en el versículo 43 dice que Jesús va donde estaba la tumba de Lázaro, hace que saque la piedra que cubría esta tumba y él dice lo siguiente en el versículo 43. Habiendo dicho esto, llamó a gran voz: Lázaro, sal fuera. Y el muerto salió con las manos y los pies atados con vendas y su rostro envuelto en el sudario. Jesús les dijo: desatadlo y dejadlo ir. Entonces, Jesús, después de haberse tomado su tiempo, de escuchar lo que las personas, María y Marta, le habían dicho sobre por qué se demoraba tanto, él finalmente hace el milagro de resucitar a Lázaro. Y nosotros, mis hermanos, tenemos que tener claro que los tiempos de Dios son diferentes a nuestros tiempos. Quizás va a llegar un tiempo donde, si yo estoy padeciendo una enfermedad, Jesús me va a sanar. Pero quizás va a haber un tiempo donde yo estoy pasando una enfermedad y no voy a ser sanado. Y quizás voy a caer a la muerte. Pero independiente de lo que nos toque vivir en este mundo, nosotros tenemos que tener la convicción de lo que nos dice en el versículo 25. Si nosotros creemos en Jesús, aunque la muerte toque nuestras vidas en algún instante, nosotros vamos a resucitar. Tenemos que tener la confianza en Dios, mis hermanos, de que en algún momento, ojalá no más lejano que quizás un par de años, uno siempre quiere que Jesús venga pronto para que se acabe todo el sufrimiento de este mundo. Si tenemos algún ser querido que llegara a partir, si tenemos algún conocido, algún amigo que fuera tocado por alguna enfermedad, tenemos que de alguna manera tratar de compartir con esas personas el mensaje que nos dice acá, de que la muerte no es un fin. De hecho, si nosotros buscamos en la Biblia el libro de Filipenses, capítulo 1, Filipenses 1:21 menciona lo siguiente. Dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
Entonces, cuando uno lee este versículo dice, pero ¿cómo el morir va a ser una ganancia? Y acá, este versículo se refiere a que a veces la muerte no es algo malo. Porque cuando uno muere creyendo y confiando en las promesas de Jesús, es ganancia. Porque la persona que queda viva en este mundo es una persona que va a ser tentada, es una persona que va a pasar seguramente sufrimiento, dificultades, la vida es compleja en la actualidad. Y a veces, cuando una persona está sufriendo mucho, lo mejor que le puede suceder en esa enfermedad es que esa persona parta. Y si esa persona parte creyendo en Cristo, la muerte es ganancia porque esa persona en algún momento va a resucitar. Y a eso es lo que se refiere este versículo, de que la muerte no es un fin, es una ganancia para la persona que muere creyendo en las promesas que Dios nos ha dejado. Para ir concluyendo, le voy a contar una pequeña historia de un joven. Este joven tenía 25 años, estaba terminando su universidad, estaba ya haciendo su tesis de la carrera que estaba estudiando, y un día va a jugar un partido de tenis con su profesor con el que estaba trabajando en su tesis, y después de este partido de tenis llega a su casa y siente algo extraño en su cuerpo. Generalmente cuando uno siente algo extraño como ser humano, lo primero que hace, o al menos como era joven, busca en internet, sentí tal cosa en el cuerpo en tal parte. ¿Qué puede ser? No sé si ustedes han buscado alguna vez eso, pero generalmente uno toda duda, ahora actualmente uno lo busca en internet. Y ahí uno tiene que tener cuidado porque hay cosas que en internet son verdad y hay cosas que no son verdad. La mayoría de las cosas que hay en internet a veces no son ciertas. Y los resultados que aparecen después de la búsqueda de lo que él puso no eran muy buenos. Puede ser tal cosa, tal enfermedad, puede ser tal enfermedad, puede ser tal enfermedad. Y este joven se asustó. O sea, cuando uno ve estas cosas, se asusta. Y lo primero que hizo fue hablar con su papá, decirle, encontré esto en mi cuerpo, necesito ir al médico. Los papás muy rápidamente sacan una hora al médico y lo acompañan, creo que al día siguiente lo acompañan, van al médico y el joven con el médico en una cabina, el médico lo examina y le da un veredicto enseguida de lo que estaba pasando. Y le dice, tienes el medio tumor. El joven como que cuando le dicen eso, como que no comprendía mucho. Y después el doctor sale y le cuenta a los papás de este joven que su hijo estaba probablemente teniendo un cáncer en su cuerpo. No sé si ustedes se imaginan, pero cuando los papás, las personas que son papás, saben que su hijo está padeciendo una enfermedad muy grave, es horrible para los papás. Yo creo que los papás siempre piensan o prefieren que les pase a ellos a que no les pase a mi hijo. Yo lo he escuchado mucho. Y los papás de ese joven quedaron completamente destruidos. Se notaba el sufrimiento, sobre todo quien siempre a veces es más fuerte es el papá, y la mamá es quien siente más o expresa más sus sentimientos. Le recomendaron a este joven operarse urgentemente. Lamentablemente, como él estaba terminando su estudio, estaba en esta calidad del sistema de salud como indigente, así que si se iba a operar, le iba a costar quizá un par de millones en esa clínica donde habían ido a hacerse los exámenes. Y la otra opción era el sistema de salud estándar, donde ustedes saben que el sistema de salud, demora. Uno pasa una lista, de ahí a una lista, y tiene que esperar un cierto tiempo.
Pero este joven, que era cristiano, comenzó a orar. Comenzó a orar él, su familia, la iglesia y toda la gente que conocía a este joven. Gracias a Dios, muy rápidamente él pudo conseguir una hora en el hospital, se operó, que tenía que operarse, sacarse ese tumor, y después le recomendaron hacerse radioterapia para, si quedaba alguna célula cancerígena, tratar de erradicarla del cuerpo. Ustedes saben, o no sé si saben, pero cuando una persona se enferma de algún tipo de esta enfermedad, tiene que controlarse cada 3 meses, cada 6 meses, cada 1 año, cada 5 años, cada 10 años. Y tiene que pasar un lapso grande de tiempo, hacerse exámenes constantemente, exámenes de sangre, escáner, resonancia, etcétera, para finalmente decir que esta persona o este joven se ha sanado. Pasaron 7 años. Y después de 7 años, de muchos exámenes, de muchos controles, el doctor que veía a este joven vio sus exámenes, los miró, el joven esperando que, porque tenía que siempre estarse haciendo examen, le dijera, bueno, en 2 meses más, en 3 meses más, en 6 meses más, tiene que venir de nuevo y nos encontramos. Pero ese día el doctor le mencionó lo siguiente, vio los exámenes y le preguntó, ¿cuánto tiempo llevas desde que estabas enfermo? No, ya han pasado 7 años, le dice el joven al doctor. Y el doctor le dice, ¿sabes qué? Ya ha pasado un tiempo suficiente y agarra un papel, lo firma, felicitaciones, se lo entrega, usted ha vencido al cáncer. Cuando el joven escuchó esto, como que vencido al cáncer. Porque el joven pensaba que después de todo este tiempo ya estaba sano, pero en realidad no es así. Estas enfermedades siempre van y después de 1 año, 2 años pueden reaparecer. Pero finalmente, gracias a Dios, ese joven se sanó. Y cuando este joven escuchó las palabras que le decía este doctor, recién comprendió todo lo que él había vivido. A veces cuando uno pasa por estas enfermedades y es joven, como que no entiende mucho. No entiende el verdadero milagro que Dios había hecho en esa persona. Esta historia quizás les parezca llamativa, pero es un testimonio de que Dios tiene el poder para sanar enfermedades, mis hermanos. Y quizás si tú estás en tu casa y estás pasando por alguna enfermedad, tienes que tener la confianza en Dios de que si es su voluntad, te puede sanar. Si es su voluntad, quizás no te vas a sanar, quizás vas a tener que partir de esta vida, pero tenemos que enfrentar todas esas situaciones de la manera que nos ha traído la reflexión de esta mañana. Dios está al control de todas las cosas. Dios está al control de los tiempos, Dios está al control de nuestra vida y tenemos que tener la convicción de que si nos toca vivir algo como le ocurrió a esta mujer del flujo de sangre, como le ocurrió vivir a Lázaro, como le ocurrió vivir a este joven con ese cáncer, tenemos que tener la confianza de que Dios obra de diferentes maneras. Y a veces una enfermedad puede ser una bendición. Y ustedes me van a decir, pero ¿cómo una enfermedad puede ser una bendición? Porque a veces muchas personas que uno no conoce están al pendiente de esta persona. Y si ven que se obra un milagro, no hay manera más fácil de demostrarle a otros que no conocen a Dios de que Dios tiene el poder para sanar. Si esa persona quizás no se sana,
también uno puede demostrar y evangelizar de que esa persona murió creyendo en Cristo. Y murió quizás siendo una persona no triste, no como esta mujer que se sentía apartada de la sociedad, que sentía que su vida era una carga, sino todo lo contrario. Cuando una persona que cree realmente en Dios lo ha aceptado, el que vengan enfermedades, el que vengan sufrimientos, el que vengan quizás problemas grandes en esta vida, lo sabe sobrellevar de una manera muy distinta. Para ir terminando, lo invito al libro de Gálatas, el capítulo 2 y el versículo 20. Y aquí se menciona un versículo que a mí me encanta. Y dice lo siguiente, dice, con Cristo estoy crucificado, y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Jesús, mi hermano, un día murió por nosotros. Y ese acto, si nosotros lo aceptamos, nos da derecho a la salvación. Nos da derecho a que si algún día padecemos una enfermedad y partimos de este mundo, Dios nos va a resucitar en la segunda venida. Quizás tú tienes varios seres queridos que han partido creyendo en Dios. Y yo creo que uno tiene el deseo y el anhelo de que Jesús venga pronto para llegar a ver a esas personas. La historia que yo les contaba a mi hermano de este joven, ese joven se llama Maximiliano Riquelme. Y le tocó sobrellevar esta enfermedad en una época difícil cuando uno está terminando la universidad, está quizás con muchos planes. Cuando yo enfrenté esa enfermedad, lo primero que hice fue no cuestionar a Dios. Y hubo un profesor de la universidad con el que yo había ido a jugar tenis y con quien estaba haciendo mi tesis. Yo le comenté lo que me estaba sucediendo. Y él, no siendo una persona de mi iglesia, lo primero que me dijo a Dios, me dijo, Maximiliano, lo que tú tienes que hacer es reclamar las promesas de Dios. Y de hecho oró por mí. Y eso, yo jamás pensé que una persona que uno a veces ve como muy arriba o muy lejano igual éramos cercanos en términos de amistad, pero yo jamás había visto que él fuera cristiano o tuviera conocimiento de Dios. Y él, en ese instante donde uno a veces necesita como una palabra de aliento, me dijo, Maximiliano, tú tienes que reclamar las promesas de Dios. Y Dios dice que Él va a proteger a su hijo. Y me dijo, ruégale por sanidad y Él te va a sanar. Mucha gente, muchas personas dentro de diferentes iglesias, de la asociación, estuvieron orando por mí. Y gracias a Dios, el año pasado, como yo les mencionaba, el doctor que veía en Concepción, finalmente me dio el alta. Y cuando yo escuché que él me dijo, has vencido al cáncer, recién ahí yo dije, chuta, realmente lo que me tocó vivir fue complejo, sobre todo para mi familia. Para mí fue una bendición, porque en ese instante de mi vida quizás no estaba haciendo las cosas bien. Y esta situación que me tocó vivir me permitió acercarme mucho más a Cristo. Uno cuando sufre estas enfermedades ve la vida de una manera distinta. Porque cuando uno escucha que el doctor te dice, tienes esto, si no te operas, si no tienes que hacerte esto, quizás te va a tocar partir, uno analiza, ¿qué pasa si yo no estoy el mañana? ¿Qué estoy dejando? ¿Qué realmente es lo que me importa en mi vida? Sobre todo. Y lo que nosotros tenemos que dejar claro es lo que nos decía acá el versículo de Juan 11:25.
Dice Jesús respondió: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Si tú, mi hermano, estás pasando por una enfermedad, quizás estás pasando por problemas bien complejos en tu vida, tienes que tener la convicción de que Dios está al control. Quizás te va a tocar ser sano, quizás no te va a tocar ser sano. Nosotros no sabemos. Seguramente va a llegar un instante donde nosotros le vamos a preguntar a Dios por qué pasaron estas cosas. Yo ahora no les tengo una respuesta de por qué tú estás viviendo lo que te está pasando. Pero sí les puedo decir que el enfrentar estas cosas con Dios en tu vida hace que sean completamente diferentes, hace que uno tenga un ánimo distinto, de que uno no se cuestione las cosas ni le reclame a Dios lo que le tocó vivir, sino que lo tome como una bendición para demostrarle a otros que Dios está al control de todas las cosas. Que en esta mañana, mis hermanos, este tema les haya sido de bendición para sus vidas. Reclamen las promesas de Dios, como me dijo un profesor de la universidad. Y si tú estás pasando por algo grave, por algo complejo, quizás que no tenga que ver con una enfermedad, sino con alguna otra situación, primero que todo, nunca cuestionemos a Dios. Tratemos de entender, de tener paciencia y de comprender que los tiempos de Dios son perfectos y que a veces lo que nos está tocando vivir quizás es una bendición para mí, para las personas que me están viendo o para las personas que están cercanas a mí. Muchas personas oraron por mí en ese tiempo y creo que nunca se lo he agradecido. Y en esta mañana le agradezco a todas las personas que oraron por Maximiliano Riquelme y Dios hizo un milagro. Y ese milagro también lo puede hacer en ti, lo puede hacer en tu ser querido que quizás está sufriendo. Y si ese milagro quizás Dios no permite que ocurra, si esa persona conoce a Dios, va a tener la convicción de que aunque muera, Él va a vivir en la segunda venida y por toda la eternidad con Cristo Jesús. Que Dios los bendiga, mi hermano. Que el Señor les dé un abrazo, que el Señor les dé el consuelo que ustedes necesitan y que la vida con Cristo siempre es una vida diferente y es una vida alegre. Yo vivo una vida alegre, pese a todas las cosas que nos han tocado vivir. Todo lo que nos toca vivir es bendición con Cristo Jesús. Que Dios los bendiga, mi hermano. Cuando recuerdo bendiciones que Él me dio, con su amor Jesús guardó de mi ser. Hoy se siente ya su gloria, fin del mal cae este mundo, todo nuevo allí será, Jesús vendrá. Jesús vendrá, estruendo habrá, coro celestial, canto de gloria se oirá. Habrá gran gozo en cada ser al entrar en Jerusalén. Todo nuevo allí será, Jesús vendrá. Y cada vez su gracia Él me mostró,
y me pude sentir en presencia de su amor. Me enseñó a creer en sus promesas, ver su gloria en gran majestad. Subiré para encontrar a mi gran Rey. Jesús vendrá. Estruendo habrá, coro celestial, canto de gloria se oirá. Habrá gran gozo en cada ser al entrar en Jerusalén. Todo nuevo allí será. Jesús vendrá. Habrá gran gozo en cada ser al entrar en Jerusalén. Todo nuevo allí será. Jesús vendrá. Jesús vendrá. Jesús vendrá. Los invito a orar. Señor, en esta mañana agradecemos por el mensaje que tú has entregado, Señor. A veces es complejo entender todas las cosas que nos tocan vivir en esta vida. A veces es complejo, Señor, ver que otras personas están sufriendo. A veces es complejo ver que nosotros mismos nos toca sufrir, nos toca sobrellevar enfermedades, quizás falta de trabajo, quizás también falta de fe, Señor, falta de confianza en ti. A veces estamos lejanos de las cosas correctas que deberíamos estar haciendo en nuestras vidas, pero tú cada instante siempre estás tocando nuestro corazón, instando mediante el Espíritu Santo a que te busquemos, Señor, a que nos encaminemos nuestras vidas en tus caminos, Señor. No hay manera más simple de vivir la vida que con Cristo, porque todas las cosas que nos tocan vivir siempre son para bendición. Quizá el resto de las personas no lo comprenden porque no han vivido esta realidad de tener a Cristo en sus vidas. Te pedimos por esas personas, Señor, por las personas que están quizás padeciendo alguna enfermedad y no te conocen. Anímanos a nosotros como cristianos, Señor, a compartir con otros las grandes maravillas que tú has hecho en nuestras vidas. Porque como decía la lección de la escuela sabática, es la manera más simple de entregar tu evangelio y que otras personas te conozcan mediante nuestra vivencia en la vida cristiana, Señor. Te pido que bendiga a mis hermanos que están en sus hogares, Señor. Tú conoces sus vidas, Señor. Tú conoces lo que ellos están necesitando, padeciendo. Te pido que tú estés con ellos, que estés con nuestros seres queridos en la lejanía, Señor. Te pedimos en forma especial también por todas las personas que están enfermas en nuestra iglesia, Señor. Tú conoces los nombres de cada uno de ellos y oramos también por todos ellos. Bendícenos en este día, Señor. Ayúdanos a estar en tu compañía en este día sábado, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Solo una pequeña llama, un incendio formará. Lo que pueda pasar no se escapa a tu voluntad. Mi esfuerzo y